Hace unos meses se generó un gran revuelo, un verdadero debate en la calle a razón de una comida. Uno de los restaurantes más famosos de la ciudad, y en realidad podríamos decir más famosos del mundo también, decidió incrementar el precio de su menú considerablemente. Y eso provocó todo tipo de reacciones, de personas que querían ir a comer allí, de personas que no tenían ni la más mínima intención de ir a comer allí, pero reacciones, algunas de ellas, muy críticas. La pregunta que muchos se hacían era la siguiente: ¿cómo es posible que la gente esté dispuesta a ir a comer a un sitio como ese? En esta mañana vamos a hablar también de una comida que provocó un gran escándalo en su momento. Pero el motivo de la polémica no vino dado por el menú ni por el lugar en el que se celebraba este gran banquete, sino más bien por quienes eran los invitados. Y la pregunta que muchos se hacían en aquella ocasión era la siguiente: ¿cómo es posible que Jesús esté dispuesto a comer con personas como esas? Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a comenzar nuestra lectura también en el versículo 9. Mateo 9:9. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. A lo largo de la historia, muchos han tratado de encontrarle esposa a Jesús y se han propuesto distintos candidatos, pero una vez más, en un pasaje como este, nos damos cuenta de que Él no se casa con nadie. En este texto encontramos dos escenas, cada cual más transgresora. Jesús reclutando como uno de sus discípulos a uno de los personajes más corruptos, más desprestigiados, más odiados por parte de los judíos. Un recaudador de impuestos. Si esto no era suficiente, además, a continuación se va a cenar con sus discípulos y lo hace junto con un grupo de comensales de muy dudosa reputación. El evangelista dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Y para terminar, lo encontramos confrontando a los individuos aparentemente más puntillosos con lo moral, con las normas, con lo que se supone que es lo correcto, los fariseos. Y en medio de todo este ajetreo menciona una de las célebres frases de los evangelios: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Pero esta no iba a ser la única intervención memorable de Jesús en apenas unos pocos versículos. En estas dos intervenciones, Jesús vuelve a poner de relieve su autoridad sobre el pecado, pero también su autoridad sobre los pecadores. Y lo va a hacer llamando a un pecador y confrontando a aquellos que se piensan libres de pecado. Y esa de las dos primeras escenas que tenemos delante, podríamos llamarla simplemente el reclutamiento de Jesús. El reclutamiento de Jesús, versículo 9, leámoslo una vez más. Dice ahí que cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Nos encontramos todavía en Capernaum, cerca de la orilla del mar de Galilea, que en realidad es un lago, como nos puntualiza Marcos. Y esto no es casual, porque esa es precisamente la razón de la presencia de tantos recaudadores de impuestos reunidos en un mismo lugar. Juntos porque es ahí donde los pescadores van a vender sus capturas y ellos se acercan a aplicar la correspondiente tasa. Pero especialmente se va a orientar a todos esos barcos que llegan de otras zonas, más allá del Jordán, de la región de Decápolis y de otros lugares, con sus mercancías, con sus productos, con aquello que desean utilizar para comerciar, y a los que se les va a cobrar el correspondiente impuesto de aduanas. Que nadie se piense que eso de la agencia tributaria es un invento moderno. Aquellos judíos estaban bien organizados. Y no solamente los judíos, sino cualquiera en el Imperio Romano. No se escapaba nadie de pagar impuestos. Algunos historiadores hablan incluso de una serie de cabinas de peaje situadas a la orilla del lago, desde las cuales se iba a cobrar impuestos a todo aquel que se acercase por allí a comerciar. Muchos de los presentes han sido expuestos una y otra vez a las historias del Evangelio. Y no en pocas de esas ocasiones se va a hablar de estos recaudadores de impuestos. Y por lo general se dice que la gente les odia porque trabajan para los romanos. Y esto, en líneas generales, es cierto. Pero no es exactamente el caso aquí. Los detalles son importantes y hemos dicho que continuamos en Capernaum y ya después de unas cuantas jornadas en Capernaum sabemos que Capernaum es una ciudad muy cerca del lago de Galilea, pero al mismo tiempo se encuentra en territorio de Galilea. Y en la región de Galilea los recaudadores de impuestos no trabajan para los romanos. Eso quiere decir que los impuestos van a otro lugar y ese otro lugar es Herodes Antipas, uno de los hijos del famoso Herodes el Grande, que a su muerte gobernará sobre el territorio de Galilea. Y si su padre tenía fama de despiadado, su hijo no se quedaba atrás. Herodes Antipas se había criado en Roma y su estilo de vida se parecía mucho más al de Roma que al del pueblo judío o galileo sobre el que él gobernaba. Así que, en cualquier caso, estos recaudadores de impuestos no eran monjitas de la caridad, ni nada que se le parezca, porque a fin de cuentas, Herodes Antipas ha de rendir también cuentas a los romanos. Y tampoco tenía buena prensa entre aquellos sobre los que gobernaba. En todo caso, la tarea de recaudador de impuestos estaba tan mal vista que a lo largo de los evangelios se les presenta a estos como sinónimo de lo peor de la sociedad.
A veces se les incluye en la misma categoría que cualquier otra actividad pecaminosa en general, y a veces directamente se les incluye en una misma escala que a las prostitutas. Porque unos y otros se mueven estrictamente por intereses materiales, sin importarles con quién, cuándo y dónde se iban a juntar. Y de entre todos esos recaudadores de impuestos que en aquel día se dieron cita para llevar a cabo su trabajo, Jesús en nuestra historia se dirige a uno de ellos en particular, a Mateo, o como le llaman los otros evangelistas, a Leví, el hijo de Alfeo. Se trata de la misma persona, pero Mateo, cada vez que habla de sí mismo, se refiere a sí mismo como Mateo. En cambio, los otros evangelistas, cuando se refieren a este discípulo, a veces le llaman Leví, a veces le llaman Mateo, indistintamente. Y no resulta llamativo que un discípulo tuviese dos nombres, porque varios de ellos tenían dos nombres. Por ejemplo, Cefas, también conocido como Pedro, o Tomás, también conocido como el Dídimo, o algún tiempo después también aquel José, que sería llamado más bien Bernabé. La cuestión es que si ya era raro eso de montarse una cuadrilla, un grupo de discípulos tan variopintos, especialmente por el número importante de pescadores que se encontraban en esas filas, Jesús va a reclutar, va a escoger a un recaudador de impuestos para que le siga. Y esto resultaba inaudito, porque estos recaudadores no tenían escrúpulos, eran avariciosos, eran corruptos, tanto como para enriquecerse a costa de esquilmar a los más necesitados. Pero lo que más sorprende de todo ello es que Jesús lo va a reclutar a él. Y lo llama con una expresión que ha venido utilizando anteriormente. Muy sencilla, muy simple, pero definitiva. Una que tantos otros han tenido la gracia de escuchar a lo largo de la historia y a la que muchos han respondido positivamente. Jesús vio a ese hombre sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Sígueme. Y aquel Mateo respondió inmediatamente al llamado de Jesús, y dice el texto que levantándose le siguió. Y Lucas matiza en su evangelio: dejándolo todo, le siguió públicamente, delante de todos los demás compañeros de profesión, aun de aquellos que se habían acercado a pagar el impuesto correspondiente. Este hombre abandona su puesto de trabajo, su fuente de ingresos, pero también deja atrás su vida. Jesús, que acababa de postularse en la anterior historia que vimos la vez pasada como uno que es capaz de perdonar pecados, lo vuelve a hacer y va a liberar instantáneamente a uno de los más notables de entre todos los pecadores. En la historia anterior, un paralítico había reaccionado inmediatamente a la petición de Jesús. ¿Quién sabe por cuántos años había vivido atado a aquella camilla de la que era incapaz de moverse? En el caso de Mateo, no era una enfermedad, sino su pecado lo que lo mantenía allí sentado. En este caso, no tumbado, sino sentado en su silla de recolector. ¿Quién sabe por cuántos años había estado yendo a aquel lugar, ganándose la vida de una forma tan desleal, tan deshonesta, tan rentable en lo material? Solamente hay que pensar en cómo de grande debía ser esa casa a la que luego invitará a Jesús y a otros tantos, pero tan miserable,
en lo que a su realidad espiritual se refiere. Y sin embargo, del mismo modo que sucede con el paralítico, las palabras de Jesús rompen el yugo que lo mantenía allí inmóvil. En este caso, no ligado a una camilla, sino a las ganancias deshonestas, al engaño, al abuso de poder, al dinero fácil, pero a fin de cuentas, dinero sucio. Y sin embargo, qué precioso resulta leer este Evangelio de Mateo escrito de su puño y letra y comprobar ese cambio tan radical que el llamado de Jesús provocó en su vida. Pasó de redactar notas y elaborar cuentas al servicio de un gobernante malvado. Y aún de escribir cuentas y de redactar notas para su propio beneficio, robándoles a los demás. A redactar uno de los 4 evangelios, a escribir las memorias de nuestro Señor. Un evangelio en el que se presenta a ese Jesús que lo llamó un día como el Rey de Reyes, como el Mesías, como el legítimo Salvador que todo el mundo necesita, empezando por Él mismo. Porque así es como se presenta Mateo a sí mismo en esta historia, como un pecador de los de la peor calaña. Es posible que a lo largo de tu vida hayas hecho mucho mal a otros y aún a ti mismo. Es posible que tu tiempo y aún las habilidades que Dios te dio los hayas administrado tan egoístamente como este Mateo, solamente pensando en él. Pero de la misma manera que a Él, Jesucristo te llama a dejarlo todo atrás y a seguirle a Él. No por lo que has hecho, sino a pesar de lo que has hecho. No hay pecado tan negro que en su gracia Él no pueda perdonar. Ni ofensa tan miserable que su sacrificio en la cruz no tenga el poder de borrar, de cubrir, de eliminar. Al punto de hacer de un enemigo declarado de su causa, como aquel Mateo, un servil de un tetrarca impío, uno de sus discípulos, uno de los evangelistas, uno que terminaría por usar sus talentos y habilidades con la pluma para la gloria de Dios. Lo primero que nos encontramos en esta historia es el reclutamiento de Jesús. Qué tremendo llamado recibió aquel Mateo. Cómo cambió su vida en un instante. Una sola palabra de Cristo lo convirtió en un discípulo, dejando atrás todo aquello que había caracterizado su manera de vivir, al punto de transformarlo definitivamente como un instrumento en manos de Jesucristo. Y eso nos lleva a la segunda de las intervenciones decisivas de Jesús en este pasaje, y que demuestran que Él no solamente tiene autoridad sobre el pecado, sino también sobre los pecadores. Podemos llamarlo la respuesta de Jesús, versículos del 10 al 13. La respuesta de Jesús. Vamos a leer de nuevo estos versículos. Sucedió que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron. Se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?
Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. La respuesta de Jesús la encontramos en estos versículos. Somos parte de la llamada cultura mediterránea. Y como parte de esa cultura, la comida tiene una importancia capital. Y no me refiero simplemente al hecho de que el aceite de oliva o determinadas verduras o frutas formen parte de nuestra dieta. Bueno, de la dieta de algunos. Más bien, me refiero al hecho de que muchas de nuestras experiencias tienen lugar alrededor de una mesa. Pero una comida de aquella naturaleza tenía mucho más valor que para lo que nosotros significa hoy sentarse alrededor de una mesa, aunque a veces podamos pasar horas sentados alrededor de una mesa. El texto original habla de inclinarse a la mesa e implica una identificación, una cercanía con aquellos que están sentados alrededor de esa mesa. Mateo no nos dice nada, pero la comida tiene lugar en su propia casa. Es Marcos quien nos lo cuenta. Y Lucas añade que Mateo ofreció a Jesús un gran banquete. Y no sabemos si por curiosidad o porque había una gran celebración o porque probablemente, ya que era su casa, Mateo aprovechó la ocasión para invitar a personas que él conocía y con las que se relacionaba. Hay varios recaudadores de impuestos que acompañan a Jesús. Pero no solamente ellos, sino también todo tipo de pecadores. Ya he mencionado algunas de las lindezas por las que los recaudadores de impuestos estaban muy mal vistos. Pero hay todavía más. Y los fariseos las tenían todas bien anotadas. Entre otras cosas, a estos recaudadores se les consideraba unos traidores, enemigos de la patria, porque además de imponer tarifas más allá de lo legal, hacían negocio con los gentiles. Y si eso no bastaba, tampoco tenían ningún problema en incumplir la ley si de ello fuesen a obtener algún beneficio. Por ejemplo, trabajando los sábados, cuando todos los demás estaban descansando por imperativo legal, ellos seguían haciendo negocios y comercio. Por ejemplo, no guardando los ritos de purificación, tocando objetos o compartiendo techo con personas impuras. Así que todo ello hacía de los recaudadores de impuestos personas non grata, especialmente para los religiosos, especialmente para los fariseos, que dedicaban gran parte de su tiempo a estudiar la ley, a guardar la ley, a observar toda la ley, es decir, esos 613 mandamientos que formaban parte de la Biblia hebrea, los llamados mitzvah, que estaban ya recogidos en el Pentateuco, a los que los fariseos habían añadido una larga lista de escritos rabínicos de maestros, en los que se ampliaban y se explicaban todos esos preceptos y regulaciones. A lo largo del Evangelio, además de hablarnos bastante de los recaudadores de impuestos, se nos va a hablar mucho de los fariseos. Y su nombre viene de una palabra que significa cortar o separar y representa bastante bien en qué consistía su manera de actuar, cuáles eran sus intenciones. Los fariseos querían separarse, querían romper con toda esa cultura que había devorado las tradiciones y la cultura judía. Aunque ellos mismos situaban sus orígenes históricos en los tiempos de Esdras, en realidad
se habían desarrollado bastante tiempo después, en tiempos de la conocida revuelta macabea, aproximadamente unos 180 años antes del nacimiento de Jesús. Fue entonces cuando los judíos llegaron a ser testigos hasta qué punto las prácticas paganas se habían convertido en sus propias prácticas. Habían llenado sus propias calles. Sus propios vecinos eran los que practicaban ciertos cultos y adoraciones a ídolos, pero no solamente eso, no tenían ningún problema en llevar a cabo actividades aparentemente lúdicas, pero salpicadas por la idolatría. La mayor parte de la población se entregó a las prácticas y cultura helénica que esos griegos trasladaban allá por donde se movían, incluida Palestina, incluida Jerusalén. Así que estos fariseos nacen como una alternativa a ese desenfreno, a esa idolatría, y sin embargo lo que pretendía ser un dique ante la oleada de impiedad se convirtió en una presa del legalismo, en una cárcel de moralidad, muchas veces tan hipócrita como inconsistente. Es por eso que Jesús no tendrá ningún reparo una y otra vez en denunciar esa doble moral de los fariseos, en advertirles de su falta, de su carencia de verdadera espiritualidad. Pero volvamos a nuestra historia. En este caso concreto, ¿no tendrán un poquito de razón esos fariseos? ¿Qué hace Jesús comiendo con gente de tan dudosa reputación? ¿Qué hace Jesús identificándose con esas personas que en realidad desprecian la religión de los judíos? Los fariseos se dirigen a los discípulos de Jesús y de alguna manera hacen notar su desencanto con lo que ellos están haciendo. Probablemente lo hicieron después de la fiesta, porque ellos nunca hubieran asistido, ni hubieran consentido estar bajo un mismo techo con esa clase de personas. Pero no serán los discípulos quienes contesten, sino que Jesús mismo va a tomar la palabra y lo hará en el versículo 12 de este capítulo 9. Dice ahí el texto que al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús va a responder y lo va a hacer hablando de sí mismo como si de un médico se tratase. Pero no un médico generalista, sino un médico especialista. En realidad se trata del único especialista en esa materia, en ese arte, en ese saber lidiar con el principal problema del hombre, que no es otro que su naturaleza pecaminosa. Hoy en día, cuando no nos sentimos bien, vamos al hospital o al centro de salud. O bien llamamos y solicitamos una cita previa y con un poco de suerte en los próximos 50 años nos atenderán. Si nos sentimos verdaderamente mal, directamente acudimos al servicio de urgencias. Pero en aquella época era el médico el que directamente pasaba consulta en aquella casa donde había necesidad. Algunos de nosotros todavía hemos visto esto, quizás no en las grandes ciudades, pero en los pueblos no hace tanto tiempo que los médicos seguían visitando las diferentes casas. En aquella época el médico era el que acudía a ver al enfermo. El médico se acercaba a los enfermos para sanarlos de su enfermedad. Y del mismo modo, Jesús se acerca a los pecadores no para compartir su pecado, sino para liberarlos de su pecado. Esa es la razón por la que Jesús se encuentra en ese lugar con ese tipo de personas. No para compartir sus prácticas y sus opiniones, sino para liberarles de eso, precisamente.
porque todos ellos, sin excepción, están aquejados de un mismo problema. ¿A qué enfermedad se refiere aquí Jesús? En Romanos 5:12 el apóstol Pablo explica que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Son muchos los diagnósticos y los análisis que constantemente tratan de explicarnos por qué el mundo se encuentra como se encuentra. Pero la Biblia insiste en que el problema último que atormenta y esclaviza al hombre en particular y a la humanidad en general es el pecado. De hecho, el mayor problema del pecado es que no hay enfermedad peor que podamos experimentar porque afecta a todos y a cada uno de los seres que habitamos este planeta. Y no hay manera de liberarnos de ello. El Nuevo Testamento se refiere al pecado directamente como una muerte espiritual. El pecado está en contra de lo que Dios es y Dios está en contra del pecado. El corazón de este problema es rebelión contra Dios, un Dios que es santo, un Dios que sustenta el universo. Y su resultado es una corrupción visible e invisible, un desgaste continuo y continuado, progresivo, que finalmente no solamente condiciona nuestra vida aquí, sino nuestro destino por toda la eternidad. Hablando de este mismo pasaje, Charles Spurgeon, el predicador inglés, dijo lo siguiente: después de la palabra demonio, no hay otra palabra de contenido más terrible como esa palabra pecador. ¿Qué razón tenía? Se trata de una advertencia muy seria, pero es por eso precisamente que Jesús va a decir lo que dice en el capítulo 9, versículo 13, y en realidad resulta tan valioso lo que vamos a leer. Ahí dice: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué afirmación tan rotunda, pero tan preciosa y necesaria. Tan rotunda, pero tan poderosa al mismo tiempo. Jesús cita un texto escrito muchos siglos atrás por el profeta Oseas. En su capítulo 6, versículo 6, dice estas mismas palabras o de una manera similar: misericordia quiero y no sacrificio. Y lo hace a esos fariseos que conocían tan bien la Escritura. Igual que la mayoría de nosotros hoy conocemos tan bien el Evangelio. Un Evangelio que hemos escuchado tantas veces, pero probablemente, igual que aquellos fariseos, no lo entendemos como deberíamos. Los fariseos no eran conscientes de que el problema del hombre es universal. Ellos también incluidos. Los fariseos no entendían que el problema del pecado no se soluciona con lavamientos y purificaciones. No se borra por mucho que frotemos o por mucho que tratemos de purificarnos por medio de ritos o de liturgias. No es que ese tipo de celebraciones no tuvieran su lugar en la época de Jesús, pero lo que no tienen, dice Jesús, es esa capacidad de salvarlos. El pecado está en el interior de cada uno y todo ser humano es responsable delante de Dios. Aun aquellos que hacen buenas obras según los estándares de este mundo. Y ahí es donde está el peligro precisamente de esta historia. En pensar que solamente cierto tipo de personas necesitan el Evangelio. Y sin embargo Jesús les va a advertir precisamente lo contrario. Pensáis que estáis sanos y no estáis buscando un médico, pero estáis equivocados, porque vosotros también necesitáis el Evangelio. No solamente los recaudadores de impuestos, no solamente los considerados grandes pecadores, sino todos necesitan el Evangelio. Por eso no hacemos acepción de personas en este lugar cuando a lo que predicar el Evangelio se refiere.
Todos deben escucharlo. Los ricos y los pobres, las élites y los desarrapados, los que tienen una vida aparentemente fructífera y todo les va bien, y los que malviven de cualquier manera. Todos han de responder a ese llamado de arrepentirse y creer en el Evangelio para la salvación de su alma. Y sin embargo, tristemente, no pocos, igual que aquellos fariseos, piensan que cuando llegue el momento y comparezcan delante de Dios, Él les dejará pasar al cielo, porque han sido buenos, o al menos porque no han sido muy malos, porque tienen una vida más o menos ordenada, no han cometido grandes injusticias y les va más o menos bien, están contentos, satisfechos. Hasta puede que sean religiosos hasta cierto punto. Cumplen con lo estipulado. Son ciudadanos ejemplares. No reciben multas de tráfico y pagan sus impuestos en la fecha indicada. Nunca llegan tarde a una reunión y aparecen en las listas de miembros de la congregación con todas las casillas completas y en regla. Se conforman pensando que han hecho esto y lo otro y lo de más allá para Dios o por causa de Dios, pero conocen muy poco a Dios, dice Jesús, porque el asunto no es lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo que Él ha hecho en favor nuestra por medio de Jesucristo. Si tú eres uno de ellos, en esta hora te digo, no confíes en tu justicia propia. Dios no perdonó a aquellos religiosos legalistas famosos por sus obras humanas, mucho menos te perdonará a ti o a mí por nuestros méritos. A Dios no le impresiona la justicia humana. La Biblia es clara al respecto. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios que es justo, que es recto, que es perfecto en todos sus caminos. A Dios no nos lo ganamos por medio de nuestras actuaciones, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda ni busque a Dios como Él debe ser buscado, amado y obedecido. La Biblia enseña que no existe obra alguna que podamos hacer para ser salvos. La cultura o las tradiciones o aún las buenas obras no resolverán nuestro problema con el pecado. Pero gracias a Dios por su Evangelio y por su Hijo, quien dijo en una ocasión, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Solamente Cristo, el médico divino, puede ayudarte. No existe otra medicina, no existe otra cura posible. Es por eso que el Señor dice al final de este versículo 13 del capítulo 9 de Mateo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús, en este encuentro, envía a los sabios de nuevo a la escuela y se presenta a sí mismo como Señor, como la autoridad final, como uno capaz de distinguir entre unos y otros, capaz de lidiar no solo con los justos, cualquiera lidia con los justos, sino con los pecadores, con el fin de hacer de ellos lo que no son. Del mismo modo que el médico hace del enfermo lo que el enfermo no puede lograr por sí mismo, que es tratarlo hasta sanarlo. El Señor Jesucristo hace del pecador lo que el pecador no puede lograr por sí mismo, que es tratarlo hasta salvarlo y volverlo justo, limpio, puro, resplandeciente. Lo que ellos no pueden hacer, lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Tristemente,
Muchas personas piensan que deben cambiar antes de estar en condiciones de acercarse a Dios. Pero la Escritura nos enseña que es precisamente el Evangelio de Jesucristo lo que nos cambia. Y es precisamente Jesucristo el que se acerca al pecador, sea cual sea su condición. Pero no para adaptarse a su condición, sino para rescatarlo de su condición. Piénsalo por un momento. De la misma forma que el hombre cuando muere no puede hacer nada para regresar a la vida, el hombre muerto espiritualmente no puede hacer nada para recibir vida espiritual. Por eso Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y la palabra de Dios afirma que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el sacrificio final, el último, el definitivo, el que Dios acepta. Por eso Jesús les dice que Dios se complace en vidas que proyectan misericordia, una misericordia que Dios mismo les ha otorgado en Cristo, una misericordia que Dios mismo nos ha otorgado en Cristo, por encima de los que pretenden purgar sus culpas en base a holocaustos o a expiaciones que solo confirman lo inaceptable de nuestro pecado, lo inadecuado de nuestro caminar, lo imperfecto de nuestro ser. Sin embargo, solo aquellos que reconocen su situación, solamente aquellos que se arrepienten de su condición delante de Dios pueden ser rescatados. Solo aquellos que acuden al médico divino pueden ser sanados. Solo aquellos que se arrepienten pueden recibir el tratamiento necesario para salvar sus almas de una eternidad de castigos que nunca se acaban, porque el pecado no perdonado nunca desaparece. Aquel día había dos grupos muy diferenciados interactuando con Jesús. Por un lado, los que negaban su necesidad. Pensaban que eran demasiado justos como para tener que arrepentirse de nada delante de Dios. Si esa es tu realidad, no seas tan necio como para pensar que esto no te afecta a ti. No te marches de aquí sin tratar este asunto. Qué terrible sería perder tu alma por toda la eternidad, por haberte creído por encima del bien y del mal, por haber pensado que tus obras o que tus esfuerzos son suficientes para eliminar esa ira que pesa sobre tu persona. Ora a Dios, pidiendo que su Espíritu te muestre esa necesidad de perdón, pidiendo que el Dios de los cielos te deje ver apenas un poco de tu indignidad, y entonces, por la obra del Espíritu Santo, caerás de rodillas sobre ti mismo y no podrás más que clamar: «Oh Dios de los cielos, ten misericordia de mí». Por otro lado, estaban también en aquel lugar, junto con Jesús, los que admitían su necesidad de redención, de perdón, de salvación. Sabían que por ellos mismos y en ellos mismos no podrían presentarse delante de Dios. No podrían permanecer delante de Dios. Si esa es tu realidad, no te marches de aquí sin tratar este asunto. Ora a Dios pidiendo misericordia, porque a estos que se acercan a Él, conscientes de su necesidad de perdón, a los que vienen arrepentidos por su rebeldía delante de Dios, Jesús les dice: «Al que viene a mí, yo no lo echo fuera». Eso mismo sucedió con aquel Mateo, aparentemente el candidato menos válido para seguir a Jesús, la persona con menos papeletas para convertirse en su discípulo, y mucho menos cambiar esos libros de cuentas trampeados y engañosos por un evangelio en el que una y otra vez
Encontramos citas al Antiguo Testamento. De alguna manera Mateo está tratando de justificar casi cada afirmación, tratando de aclarar casi cada intervención. Qué distinta había sido su manera de trabajar antes de llegar a los pies de Cristo, cuando precisamente en manipular las cuentas y los números se hallaba la ganancia del recaudador impío. Jesús termina su breve respuesta demostrando su autoridad, una vez más, no solamente sobre el pecado, sino en última instancia también sobre los pecadores. Es por eso que termina diciendo: no vine a llamar justos, sino pecadores. Y tristemente todos estamos en esa categoría. No pertenecemos a otra. No es posible salir de ahí, a menos que Dios intervenga. Por eso te pregunto en este momento, ¿has respondido ya a ese llamado? Al llamado de aquel que te dice: sígueme. De aquel que te llama y te pide que salgas, que abandones tu condición. Porque solamente Él puede hacerlo posible. No esperes más. Hoy es el día de salvación. Acércate a Cristo, arrepentido y contrito de corazón, y cree en el Evangelio.